Carmen tenía 48 años y era la profesora más respetada de toda la universidad. Durante 20 años había educado a miles de estudiantes sin ningún problema, hasta que llegó él. Lo que pasó después fue tan impactante que cambió todo para siempre. Esta historia te va a dejar impactado, porque demuestra hasta dónde puede llegar una mujer cuando el amor prohibido toca su corazón. Prepárate para conocer la verdad más sorprendente que jamás hayas escuchado. Carmen era doctora en literatura y había puesto toda su vida en la enseñanza universitaria. Sus colegas la admiraban, sus estudiantes la respetaban y había construido una reputación perfecta durante décadas. Pero detrás de todo ese éxito profesional se escondía una mujer sola, que nunca se había casado, porque puso su carrera por encima del amor. A los 48 años se preguntaba si había valido la pena tanto sacrificio personal. Su respuesta estaba a punto de llegar de la manera más peligrosa. Cuando empezó el nuevo semestre, Carmen se preparó para recibir a sus estudiantes como todos los años. Era su materia favorita. Literatura contemporánea, donde podía compartir su pasión por los libros más modernos. Los muchachos fueron llegando uno por uno, las caras conocidas, las sonrisas de siempre. Pero cuando él entró al salón, algo cambió en el aire completamente. Carmen sintió una conexión extraña que no pudo explicarse. ¿Quién era este joven que acababa de voltear su mundo de cabeza? Se llamaba Diego, tenía 25 años, y era nuevo en la universidad porque se había cambiado de carrera. Era guapo, inteligente, y tenía una madurez que no era común en muchachos de su edad. Cuando se presentó frente a la clase, habló con tanta elegancia y conocimiento que Carmen se quedó impresionada. Este chico es diferente a todos los demás, pensó sin poder evitarlo. Lo que no sabía es que Diego también había notado algo especial en ella, algo que iba a cambiar sus vidas para siempre. Desde las primeras clases, Diego demostró ser el estudiante más brillante que Carmen había tenido en años. Conocía autores que ni siquiera otros profesores habían leído. Hacía preguntas súper profundas y sus ensayos eran una obra maestra. Carmen empezó a quedarse después de clase para platicar con él sobre libros y filosofía de la vida. Sus conversaciones duraban horas enteras, y poco a poco se fueron volviendo más personales e íntimas. ¿Por qué siento esta conexión tan fuerte con mi estudiante?, se preguntaba cada noche. Carmen empezó a darse cuenta de que lo que sentía por Diego no era solo admiración por su inteligencia, era algo mucho más peligroso y prohibido. Cada vez que él sonreía se le aceleraba el corazón, cuando hablaba ella se perdía en sus palabras, y cuando se iba se sentía completamente vacía. Esto está súper mal, se decía a sí misma todas las noches. Soy su profesora, él es mi estudiante, tenemos 23 años de diferencia. Pero el corazón no entiende de reglas, y el suyo ya estaba perdido. Una noche se quedaron solos en la biblioteca trabajando en un proyecto especial que Carmen le había asignado personalmente. La tensión entre ellos era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Diego le rozó la mano cuando le pasaba un libro, y Carmen sintió como si le hubiera dado toques eléctricos por todo el cuerpo. «Profesora Carmen», le dijo él con voz súper suave, «usted es la mujer más inteligente y hermosa que he conocido en mi vida». Carmen se quedó helada, porque supo que él sentía exactamente lo mismo que ella. «Diego, esto no puede pasar entre nosotros», le dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Soy tu profesora, tengo 23 años más que tú. La gente va a hablar horrible de nosotros dos». Pero Diego se acercó y le tomó las manos con mucho cariño y ternura. «No me importa nada lo que diga la gente», le respondió mirándola a los ojos. «Solo sé que me he enamorado de la mujer más extraordinaria del mundo, y no puedo fingir que no siento nada por usted». En ese momento, Carmen supo que había cruzado una línea de la que no había regreso posible. Carmen y Diego empezaron a verse en secreto fuera de la universidad para evitar los chismes. Se encontraban en cafeterías lejanas donde nadie los conocía. Daban paseos por parques del otro lado de la ciudad y hablaban por teléfono hasta altas horas de la madrugada. Carmen se sentía como una adolescente enamorada por primera vez en toda su vida. Diego la trataba como si fuera una reina y le decía cosas hermosas que ningún hombre le había dicho jamás. ¿Es esto realmente amor verdadero?, se preguntaba. La respuesta era más intensa de lo que se imaginaba. En la universidad, los demás profesores empezaron a notar cambios raros en Carmen que no podían ignorar. Llegaba más arreglada que antes, sonreía más seguido sin razón,
y parecía tener una energía completamente diferente. Su mejor amiga, la profesora Patricia, le preguntó varias veces directamente si estaba saliendo con alguien nuevo. ¿Hay un hombre especial en tu vida, Carmen?, le insistía con curiosidad. Carmen negaba todo desesperadamente, pero sabía que no iba a poder mantener el secreto por mucho tiempo más. Los chismes en la universidad corrían más rápido que el viento. Después de 3 meses de relación secreta, Carmen estaba completamente enamorada de Diego hasta las últimas consecuencias. Él le había devuelto la juventud que creía perdida para siempre. La hacía sentir deseada y hermosa nuevamente. Sus citas eran perfectas: cenas románticas con velas, obras de teatro clásico, largas caminatas platicando de la vida y el futuro. Diego le decía que quería construir un futuro serio con ella, que la diferencia de edad no le importaba para nada. «Eres el amor de mi vida entera», le susurraba al oído cada noche. Carmen sentía que había encontrado su media naranja después de tantos años de soledad terrible. Todo cambió para siempre el día que Carmen encontró unos documentos que Diego había olvidado en su oficina por descuido. Eran papeles de un abogado muy caro, y lo que leyó ahí la dejó completamente helada de horror puro. Diego no era solo su estudiante enamorado. Era parte de una familia súper rica que había investigado toda su vida personal hasta el último detalle. Los documentos mencionaban su casa, sus ahorros del banco y hasta detalles íntimos de su pasado más secreto. Carmen se dio cuenta de que todo había sido una mentira gigantesca y que Diego tenía planes terribles para ella. Cuando Diego llegó esa tarde a su cita romántica, Carmen lo estaba esperando con los documentos sobre la mesa. «Explícame esto ahora mismo», le gritó con lágrimas de puro coraje. «Todo este tiempo me has estado mintiendo como un maldito». Diego trató de negar todo y hacerse el inocente, pero las pruebas eran demasiado claras y contundentes. Carmen descubrió que él sabía perfectamente quién era ella antes de inscribirse en su clase. La había escogido específicamente porque había investigado que era una profesora soltera sin familia y con una herencia muy considerable. En ese momento Diego cambió completamente de personalidad, como si fuera otra persona. Se quitó la máscara del joven enamorado y mostró su verdadera cara de demonio. «¿En serio te creías que un muchacho como yo se iba a enamorar de una vieja fea como tú?», le dijo con una crueldad espantosa. «Todo fue planeado desde el primer día que te vi. Necesito tu dinero para pagar mis deudas de juego y drogas». Carmen se sintió como si le hubieran clavado un puñal directo en el corazón. El hombre del que se había enamorado perdidamente nunca había existido en la realidad. Pero la pesadilla apenas estaba empezando para Carmen. Diego le enseñó más papeles donde aparecían fotos de ellos dos juntos, grabaciones secretas de sus conversaciones íntimas y hasta videos que había tomado sin su permiso en momentos privados. «Si no me das exactamente lo que quiero», le dijo con una sonrisa malvada de psicópata, «voy a mandar todo esto a la universidad y a los periódicos. Tu carrera se va a acabar para siempre. Tu reputación va a quedar destruida en todo el país». Carmen entendió que estaba atrapada en las garras de un depredador profesional, que había planeado cada detalle desde el primer encuentro. Carmen pasó noches enteras sin poder dormir ni un minuto, pensando desesperadamente en cómo salir de esa pesadilla horrible. Si Diego cumplía sus amenazas terribles, perdería su trabajo, su reputación y todo lo que había construido en 20 años de carrera exitosa. Pero si le daba su dinero, él iba a seguir chantajeándola para siempre como un parásito. «¿Cómo fui tan ciega e idiota?», se preguntaba llorando hasta quedarse sin lágrimas. «¿Cómo no me di cuenta de que todo era pura actuación?». Estaba completamente sola en el mundo, y Diego lo sabía perfectamente bien. Sintiéndose sin ninguna opción en el mundo, Carmen accedió a cambiar su testamento exactamente como Diego le exigía con amenazas. En el documento nuevo, él aparecía como el único heredero de todas sus propiedades y ahorros de toda una vida. «Esto es solo temporal mientras pienso en algo», se decía a sí misma mientras firmaba con manos temblorosas de miedo. «Voy a encontrar una manera de salir de esto de alguna forma». Pero Diego tenía otros planes aún más siniestros. Planes que eran más terribles de lo que Carmen se podía imaginar en sus peores pesadillas. Con el testamento ya firmado y en sus manos, Diego se volvió aún más controlador y amenazante cada día que pasaba. La llamaba a todas horas para humillarla y insultarla. Le decía que era una vieja estúpida y patética, y le recordaba constantemente que tenía todo el poder sobre su vida entera. «Ahora me perteneces como una esclava»,
le decía con desprecio total. Carmen se dio cuenta de que había caído en las manos de un sociópata peligroso que no iba a parar hasta destruirla completamente. Tenía que encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde para salvar su vida. Desesperada pero no derrotada, Carmen decidió buscar ayuda profesional en secreto total. Contrató al mejor investigador privado de toda la ciudad y le pidió que investigara absolutamente todo sobre Diego y su pasado. «Necesito encontrar algo que me sirva para defenderme de este monstruo», le explicó con voz quebrada. El detective le prometió que en pocos días tendría información completa sobre el verdadero pasado del joven criminal. Carmen rezaba día y noche para que encontraran algo. Cualquier cosa que le permitiera liberarse de esa pesadilla viviente. El investigador regresó con noticias absolutamente increíbles que Carmen jamás se habría imaginado ni en 1.000.000 de años. Diego no era solo un estafador de poca monta. Era un criminal profesional internacional con antecedentes penales en 3 países diferentes del mundo. Tenía múltiples identidades falsas. Había estafado a otras mujeres mayores exactamente de la misma manera cruel y estaba siendo buscado por la policía internacional de varios países. «Tenemos suficiente evidencia criminal para meterlo a la cárcel por muchísimos años», le dijo el detective con satisfacción. Carmen citó a Diego en su oficina y esta vez ella tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. «Siéntate ahí y cállate la boca», le dijo con una voz que él nunca le había escuchado antes. «Ahora tenemos que hablar de igual a igual». Cuando le enseñó todas las pruebas de sus crímenes anteriores y su verdadera identidad, Diego se puso pálido como un fantasma de terror. «¿Cómo diablos conseguiste todo esto?», le preguntó con nervios y miedo real. «Resulta que no soy tan tonta como pensabas, querido», le respondió Carmen con una sonrisa de triunfo total. Las tornas habían cambiado completamente y para siempre. Carmen había llamado a la policía antes de la reunión, y cuando Diego trató de escaparse corriendo, los oficiales ya lo estaban esperando afuera de la oficina. «Estás arrestado por fraude, extorsión, chantaje y suplantación de identidad», le dijeron mientras le ponían las esposas bien apretadas. Diego la miró con odio puro y veneno, mientras se lo llevaban como a un animal. «Esto no ha terminado, vieja maldita», le gritó como loco. Pero Carmen sabía perfectamente que sí había terminado, para siempre jamás. La pesadilla finalmente había llegado a su fin merecido. Los siguientes meses fueron súper difíciles para Carmen mientras se recuperaba emocionalmente de toda la experiencia traumática. Cambió su testamento nuevamente, esta vez dejando todo a organizaciones de caridad que ayudaban a víctimas de estafa emocional. Decidió tomar un año sabático de la universidad para sanar su corazón herido y su mente dañada. «He aprendido una lección muy dura y dolorosa», se decía, «pero he salido mucho más fuerte que antes de todo esto». La experiencia horrible la había cambiado profundamente, pero no la había logrado destruir para nada. Cuando Carmen regresó a la universidad, decidió usar su experiencia dolorosa para ayudar a otras personas que habían pasado por lo mismo. Empezó a dar pláticas sobre cómo reconocer a los estafadores emocionales y creó un grupo de apoyo para víctimas de este tipo de crímenes horribles. «Mi dolor y sufrimiento no van a ser en vano», decía en sus conferencias. «Si mi historia puede salvar a una sola persona de pasar por lo mismo, entonces todo habrá valido la pena completamente». Se había convertido en una guerrera de la justicia y la verdad. Esta historia nos enseña que los depredadores emocionales pueden aparecer en cualquier momento de nuestras vidas, especialmente cuando estamos vulnerables y desesperados de amor y compañía. Carmen casi pierde todo por confiar ciegamente en las palabras bonitas de un criminal profesional. Pero también nos demuestra que nunca es tarde para defenderse y recuperar el control total de nuestras vidas. ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación parecida a esta? ¿Qué señales de alarma habrías notado tú? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que nos enseñan a protegernos de los depredadores.